Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Yamur Yüksel y Var Baktas. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Durante años, el murmullo fue constante. Rumores que reptaban por los pasillos del mundo del espectáculo turco. Insinuaciones en programas de televisión nocturnos. Fotos que parecían inocentes pero escondían más de lo que mostraban. Pero nadie, ni siquiera los más entregados a los escándalos mediáticos, se atrevió a imaginar que algún día Yamur Yüksel rompería el silencio. Ella, musa de la delicadeza, símbolo de ternura y fragilidad interpretativa en la pantalla, apareció en el plató con una mezcla de dignidad quebrada y fuerza recobrada, y con voz temblorosa pero decidida, dejó caer la bomba emocional que reconfiguraría por completo el relato romántico más oculto del espectáculo reciente. Var y yo. Sí, ahí empezó todo, dijo. Y el país entero contuvo el aliento. Pero esta no fue la clásica entrevista de ruptura ni una banal confesión de una aventura amorosa. Lo que ocurrió fue mucho más profundo, casi ritual. Fue una exhumación emocional, una súplica envuelta en culpa y una desnudez sentimental que solo puede ofrecer quien ya ha pasado por él. Purgatorio del amor prohibido. La cámara, sutil pero atenta, captó la tensión de cada segundo. Sus lágrimas no se grabaron explícitamente, pero se sintieron como si cayeran sobre el alma colectiva del público. Estoy asustada, confesó. Pero no puedo seguir escondiéndolo. Porque ha llegado el momento de decir la verdad. Mi relación con Var comenzó cuando él aún estaba casado con Gülüm Baktas. El silencio posterior fue atronador. En el estudio, el aire pareció congelarse. No por la crudeza del acto, sino por la verdad contenida en cada palabra. Por primera vez, una actriz del nivel de Yamur no solo reconocía una relación oculta, sino que lo hacía desde el dolor, desde la conciencia, desde ese lugar donde el amor se convierte en peso y la pasión en condena. No era solo amor, era una vía de escape, explicó. Como quien se libera de un secreto que ha carcomido su existencia. Con su voz rota, reveló que Var no fue simplemente un hombre más en su vida. Fue un refugio. Cuando estaba con él, sentía que por primera vez alguien me escuchaba. Me entendía. Me amaba. Y sí, sabía que estaba casado. Pero mi corazón era sordo ante esa verdad. Cada frase, cada pausa de Yamur fue amplificada por millones de personas a través de las redes sociales. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos la aplaudían por su valentía. Otros la condenaban sin piedad. Pero nadie, absolutamente nadie, podía ignorar lo que acababa de suceder. El encuentro entre Yamur y Var no fue fortuito ni banal. Ella contó que se conocieron durante un evento benéfico. Había una tristeza invisible en los ojos de Var. Cuando sonreía, algo dentro de mí se rompía. Estaba solo. Igual que yo. Y dos soledades se encontraron. Esta frase, aparentemente poética, bastó para transformar el relato de un escándalo en el guión de un drama humano. Porque detrás de toda pasión oculta hay dos almas buscándose en la oscuridad. Pero esa revelación no solo tocó a los involucrados. El eco de sus palabras alcanzó a la tercera persona del triángulo, Gülüm Baktas. Hasta el momento, Gülüm ha preferido el silencio público. Pero como sucede en los tiempos modernos, el dolor también se expresa a través de redes sociales.
En su cuenta, compartió una frase que resonó como un dardo venenoso dirigido a su rival. Algunas mujeres creen que han construido hogares felices sobre las ruinas de otras. Las reacciones no tardaron en dividir a la opinión pública. Muchos la defendieron como la víctima silenciosa de esta historia. Otros comenzaron a criticar la crueldad de las palabras indirectas. Pero entre el juicio y la defensa, lo cierto es que la frase de Gollum se convirtió en símbolo de todas aquellas mujeres que han sentido su mundo desmoronarse sin que nadie las escuche. Yamur, lejos de retractarse, mantuvo su postura con entereza emocional. Tengo miedo de ser juzgada, pero más miedo tengo de traicionarme a mí misma. No soy una mala persona. Pero hay momentos en los que el corazón y la mente se vuelven enemigos. Puedes mentirle al mundo entero, pero cuando te miras al espejo, no puedes escapar de ti misma. Yo no pude. Sus palabras, impregnadas de humanidad, se convirtieron en una especie de confesión colectiva. No solo habló por ella, sino por tantas mujeres silenciadas durante generaciones. Mujeres que, por amar en la sombra, han sido condenadas al oprobio, al juicio, al exilio emocional. Porque la historia entre Yamur y Bar no fue solo una relación clandestina. Fue una forma de resistencia emocional, un testimonio de lo que ocurre cuando el deseo y la moral colisionan sin tregua. Uno de los momentos más desgarradores de la entrevista fue cuando Yamur admitió la tortura silenciosa de amar en secreto. Cada momento de nuestra relación lo vivía a escondidas. Incluso tenía que contener la sonrisa cuando pensaba en él. No podía tomarle la mano en público. Pero dentro de mí, una tormenta rugía sin cesar. Amar en secreto es el castigo más silencioso que puedes infligirte. Este pasaje caló especialmente hondo entre sus seguidores más jóvenes. Pronto, las redes comenzaron a llenarse de debates sobre abuso emocional, traición personal, y los límites entre lo ético y lo sentimental. De pronto, lo que comenzó como una historia de amor y traición se convirtió en un espejo incómodo de la conciencia colectiva. Pero el momento que marcó un antes y un después fue el que dirigió directamente a Gollum. No espero que me perdones. Pero te debo una disculpa desde el corazón. No quiero arrebatarte las palabras que te pertenecen. Asumo la responsabilidad del pecado. Las palabras, tan heladas como sinceras, paralizaron al público. Incluso el presentador del programa no pudo hablar durante varios segundos. Porque lo que estaba sucediendo en ese set de televisión no era espectáculo. Era redención. Y mientras el mundo observaba cómo Yamur se desnudaba emocionalmente, la gran pregunta se instaló como una nube sobre la escena: ¿qué dirá Barbactas? Hasta el momento, el actor no ha emitido ninguna declaración oficial. Sin embargo, según fuentes cercanas, ha confesado a su círculo íntimo: si hablo, perderé por completo a Gollum. Pero si no hablo, dejaré sola a Yamur. Aunque, en realidad, ya me perdí a mí mismo hace tiempo. Estas palabras revelan un conflicto interno devastador. Bar, atrapado entre dos amores imposibles, parece condenado a decepcionar a ambas mujeres y a sí mismo. ¿Puede el silencio ser su única salida? ¿O está gestando una respuesta que redefinirá por completo la historia? Por su parte, Gollum ha optado por una estrategia de aislamiento. A pesar de su elocuente presencia en redes, no ha concedido entrevistas ni ha participado del circo mediático. Según personas de su entorno, ha abandonado Estambul temporalmente y se refugia en una finca en Izmir, acompañada por su madre. Si guardo silencio, es porque soy fuerte, escribió en una de sus últimas publicaciones. Recuerda, quienes callan,
son quienes cargan las heridas más profundas. Este triángulo amoroso, seguido con una fascinación casi enfermiza por todo el país, ha dejado de ser una mera anécdota para las revistas del corazón. Se ha transformado en un fenómeno cultural, una parábola moderna sobre el deseo reprimido, las decisiones imposibles y el costo emocional de vivir fuera de las normas impuestas. Porque, como dijo Yamur con voz quebrada, amar en secreto es el castigo más callado que puedes darte. Ahora, mientras el país entero espera una respuesta de Bar y se pregunta si Gollum será capaz de perdonar, también se abre otra interrogante: ¿qué ocurrirá con la carrera de Yamur Yuxel tras esta confesión? ¿Será cancelada por los moralistas de turno o reivindicada como símbolo de valentía femenina? Por ahora, el futuro es incierto. Pero una cosa es clara: Yamur, Bar y Gollum han dejado de ser simples figuras del espectáculo. Hoy son símbolos de algo mucho más profundo, la lucha entre el amor, la culpa y la redención. Y quizás lo más desgarrador de toda esta historia pueda resumirse en una sola frase: algunos amores tienen un precio. Lo pagas. Pero aún así, no puedes olvidarlos. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.